buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini para Colorvisión en su vieja línea de hablar de lo que es importante con quienes tienen calidades para explicar lo fundamental. Y entre los temas fundamentales y que duelen mucho, es el que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Una cosa es que usted no tenga para cenar, eso es terrible, ¿no? Ahora, más grave es vivir en la incertidumbre de la muerte, del asalto, de la violación, del abuso. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana, que guarda una relación con la democracia, con los valores de la democracia, que si falla la seguridad ciudadana, se puede caer todo lo demás, es tan fundamental que aquí le damos precisamente por eso una gran importancia. Es todo un placer recibir aquí a todo un especialista precisamente en esto, el tema de la seguridad. Don Daniel Pou nos visita. Mi respeto, señor, mi respeto. Buenas noches, don Pablo, un placer. Bueno, gracias por aceptarse a mucho y no venir, demasiado. Sí, demasiado. Pero la situación era urgente, esta invitación. Me gustaría, si es posible, que comenzáramos con una especie de briefing sobre el tema. ¿Cómo está este asunto de la seguridad o la inseguridad ciudadana? ¿Hemos mejorado? ¿Está empeorando? ¿Cómo ve Daniel Pou en este momento el momentum de lo de la seguridad ciudadana en República Dominicana? Sí. Mira, Pablo, yo quisiera iniciar hablando sobre un tema fundamental, la violencia. Ok, perfecto. Porque si bien la inseguridad ciudadana está compuesta de muchos elementos, muchos ilícitos penales, muchas figuras penales, la más temida de todas las personas es la violencia. Porque la violencia física, sobre todo, amenaza el bien más preciado de un ser humano, que es la vida. Y en nuestro país el tema de la violencia se está convirtiendo en un generador de inseguridad. Un generador de inseguridad en dos vertientes. Por un lado viene por los actores del delito y por el otro lado por la conflictividad ciudadana. Si analizas el espectro de la región, te vas a dar cuenta que República Dominicana es prácticamente el único país que tiene más porcentaje de muertes por problemas de convivencia que por problemas de delito. Hoy en día andamos por encima del 62% en homicidios causados por la conflictividad social, violencia intrafamiliar. ¿Y qué explica eso? ¿Qué explicación puede tener eso? Es complicado, porque eso tiene múltiples motivos, pero hay un motivo que es fundamental. Sobre todo ese liderazgo, te lo pregunto porque sí, me llama la atención que sí, en este aspecto nos destacamos. A veces las autoridades aquí claman con vítores que los homicidios producto del delito han disminuido y que la mayor cantidad de homicidios se producen por la conflictividad social. Y ellos lo dicen porque no saben a qué situación se está enfrentando la sociedad dominicana. Claro. La violencia sistémica o de carácter social es la más difícil de usted hacer disminuir. Porque tiene tantas causas y una de ellas, la principal, es que esa es una violencia que se adentra en las raíces culturales y se convierte incluso en situaciones socialmente aceptadas. Aquí ya no es extraño ver hasta comentaristas de televisión queriendo justificar el homicidio a una mujer porque esa mujer se levantó a bailar con otro hombre y su marido se puso celoso y cuando llegó a la casa la mató. Y te dicen, ¿quién la manda a bailar con otro hombre? O sea, ideas tan descabelladas como esa ya hoy en día son defendidas en los medios porque se han ido penetrando, han ido permeando la cultura del dominicano. Y desmontar eso cuesta un trabajo arduo. ¿Y hasta qué punto puede ser algo a tomar en cuenta
el cambio en la familia tradicional. O sea, ya la familia de ahora no es la familia nuestra. Papá sale a buscar el dinero, mamá me cría. Sí. Es otra cosa. Claro, siempre claro. hacemos más del 50% de los hogares dominicanos, de nivel medio hacia abajo, tienen un padre, solo un padre o ninguno. Eso indudablemente que tiene una repercusión en todo esto. Sí, indiscutiblemente la sociedad dominicana, producto de todas esas asimetrías en que se ha venido sumergiendo, somos un país de tecnología punta en comunicaciones, mas sin embargo tenemos problemas para comprender procesos normales como respetar un semáforo, no parquearse encima del paso de cebra o de peatones. Entonces, un país con todas estas asimetrías es indiscutible. Ya ahí entraste a otro tema que tiene que ver con lo mismo, que es el asunto de la falta de un régimen de consecuencias o de la aplicación de un régimen de consecuencias, porque las leyes están ahí. Desde el jefe, y no la han variado, hay una ley que prohíbe tirar desperdicios a la calle. Sí. Y ahora anda todo el mundo, que no, pero hay una ley. Pero voy a, me estás conduciendo al plano justamente que yo quiero llegar. Claro, y lo haces con brillantez. Vale la pena, ¿no? Bombos mutuos. No, mira, hay una situación y es, yo le llamo la desesperanza, que es un sentimiento terrible, muy pesaroso, e induce a las sociedades incluso a asumir prácticas que van en favor de su propia disolución como sociedad. Cuando ya las personas no creen en las instituciones, después no creen en sus congéneres, no creen en el diálogo como la vía expedita para resolver los problemas. Entonces, vamos a recordar a aquel maestro que tú y yo conocemos también, que se llama Émile Durkheim, cuando habló de la anomia social. ¿Tú crees que andamos por ahí? ¿Ya? Uno de los graves problemas de la sociedad dominicana. O sea, anomia, para que nos entendamos, es la falta de normas, cierta anarquía la falta social, de creencia, o sea, y la incapacidad de asumir normas sí. como pautas de conducta sin que tenga que venir un elemento externo o coercitivo hacértelas cumplir. Porque nosotros hablamos de régimen de consecuencias. Si hablamos de régimen de consecuencias, estamos pensando en el aspecto punitivo de la penalidad. Pero usted va a un país desarrollado y una persona no tira un papel fuera del bote de la basura porque le van a poner una multa, sino porque él como ciudadano se siente comprometido a mantener limpia su ciudad. Quizás porque eso hubo un Gengis Khan en Europa que obligaba a ser limpio y eso de la imposición pasó a la costumbre y de la costumbre pasó a la cultura, que es lo que los países del norte de Europa son maravillosos. Sí, claro. pero los vikingos no eran de Costa Rica, los vikingos eran de por ahí. Sí. Pero definitivamente lo que nosotros hemos hecho como sociedad, hemos decidido adentrarnos en una cultura del incumplimiento, de la inobservancia. Y esa cultura del incumplimiento y la inobservancia genera una violencia directa o indirecta, que esa violencia también genera un resentimiento y un sentimiento de frustración. Y por ¿Una bomba de tiempo? Sí. Y por una olla de presión. Y por eso tú y yo salimos de aquí y cogemos nuestros vehículos para ir al próximo compromiso y es posible que no transitemos más de 1 kilómetro sin tener que mascullar una maldición por que vino un individuo, se pasó por delante de ti, si tú no tomas el cuidado te choca y es el papel nuestro. Pero eso va acumulando. Pero eso me lleva a mí a una pregunta que me la vas a responder en la próxima parte del programa, en el próximo segmento. ¿Hasta qué punto todo eso que brillantemente has expuesto desde hace 3 minutos
puede conducir a un país a la ingobernabilidad y poner en peligro la democracia en un momento en que, según el Latino Barómetro, en América Latina y nosotros los dominicanos adelante, se está perdiendo la confianza en la democracia. Después de la pausa, Daniel Pou continúa con nosotros. Que quien reproduce o amplifica el discurso de la violencia está motorizando no tan solo la violencia sistémica, está motorizando el delito. Continuamos, Daniel Pou, nos quedamos en que nos ibas a regalar tu reflexión sobre el asunto de inseguridad ciudadana y gobernanza y cuidado de la democracia. ¿Corre peligro la democracia con este ambiente de inseguridad ciudadana? Sí. Bueno, el ambiente de inseguridad y de violencia, indiscutiblemente, que es un ambiente erosivo. ¿A ti te preocupa especialmente? O sea, dentro de la inseguridad, que la violencia es un elemento, noto que sí, que tú insistes en la importancia, sí. Dentro de todo esto, marcas la violencia. Sí, marco la violencia porque la violencia es un componente que crea una sinergia muy poderosa. Y cuando hablo de sinergia, te quiero decir que la violencia incluso facilita alianzas entre lo delictivo y lo social. ¿Te das cuenta? Por eso yo llamo mucho la atención, y una vez creo que conversábamos sobre ese tema, de lo peligroso que es utilizar el discurso de la violencia. Yo hago esto porque me da la gana, porque yo tengo poder. O sea, porque quien reproduce o amplifica el discurso de la violencia está motorizando no tan solo la violencia sistémica, está motorizando el delito. Claro. Aunque hay que tomar en cuenta que ya el delito moderno, el delito que ha ido creciendo, desarrollándose en República Dominicana, no es tan violento como el que teníamos en el 2000. En el año 2000, la tasa de homicidios de República Dominicana pasó de 13 homicidios, que es la tasa que tenemos hoy en día, al 2005 a 26.56. Se duplicó. Tú me compras una vieja hipótesis mía de que la violencia, más que aumentar, que ha aumentado, está cambiando de casa, está bajando. No. Porque no es lo mismo mucha violencia en Villa María, Los Alcarrizos parte atrás, que en Piantini. Pero la estadística es igual. Sí. Pero no tiene la misma repercusión social. Entonces a veces uno piensa, se está acabando el mundo, mataron 3 personas en el polígono central. Coño, pero el mes pasado mataron 35 en la zona no del polígono. Sí. Lo que pasa es que no era un apellido, no era un periodista, alguien sonoro, el hermano de... Entonces tú compartes un poco ese aspecto. Sí, indiscutiblemente en una sociedad con los niveles de estratificación que tenemos en la República Dominicana, sobre todo donde la clase media es la que más amplifica las disfunciones y los aciertos del sistema, claro, porque hay que decirlo de esa manera, pues eso cobra mucho vigor. Lo único que sucede es que cuando tú analizas las cifras de homicidio, tú dices, bueno, del 2012, que la tasa de homicidio estaba en 24.2, en el 2005 tú estabas en 26.56. Ahí el presidente Fernández convoca el Plan de Seguridad Democrática. Lamentablemente aquello fue un fracaso. Apenas lograron bajar al 2012 a 24. Pero en ese mismo proceso, esos 2 puntos que disminuyeron entre el 2005 y el 2012, inician un proceso de transformación del delito en República Dominicana. ¿En qué sentido? Proceso de transformación. Acaba de decir, explíqueme eso, profesor. Del delito. Bueno, el delito empieza a hacer algo más inteligente y a procurar niveles de eficiencia que serían eclipsados por la violencia. Porque mucha gente piensa que el delito surge como un elemento para ser violento, una situación... No, hoy en día el delito moderno no procura ser violento, procura ser rentable y eficiente.
Hay una profesionalización. Hay una profesionalización. Por eso usted ve que hoy en día, primero, del 2005 al 2012 se empieza a notar una transformación en una de las actividades criminales que más afectan en términos de violencia a República Dominicana. Ya empiezan a pagarle a los operadores locales, en vez de pagarle en dinero, lo comprometen a pagarle en especia. Eso fue terrible. Eso aminora la tasa de homicidios. ¿Tú sabes por qué? Porque crearon una economía sumergida en los barrios de la capital y los muchachos que salían a atracar, hoy en día salen a vender. Sí. Tienen delivery de drogas. Recientemente un individuo confiesa que él es capaz de pagar, un hombre del pueblo, analfabeto, sin formación, en un batey, él es capaz de pagar 12,000 pesos semanales a la policía por la protección de un punto de drogas. Increíble, para que lo pongan en una red social. Fíjate el sentido, perdona que me distraiga un poco, el sentido de impunidad que existe en este tema, que yo le digo a una red social, ¿y usted qué hace? Hace poco, la semana anterior, fue una señora madre que están conversando y ella está defendiendo a su esposo, que es injusto, injustamente apresado, decía ella, y al final le dice el periodista. Al que acusaron de atrás, que participaron. ¿Y él qué hace? No, él lo que es vendedor de drogas, él no es asesino. Él no es asesino. Él no es atracador. O sea, no es atracador. Él es vendedor de drogas. Ahora, ¿hasta qué punto entonces, que esto tiene 10, 13 años, ese consumidor y vendedor y ese pagar en especie, el narcotráfico, ya 8, 10, 12 años después, ha generado un problema mayor, que es el adicto, el consumidor, que cuando está en síndrome de abstinencia comete el asesinato más cruel, pero además incomprensible. O sea, una niña tiene un celular, una niña de 16 años, yo se lo quito, ella trata de no dármelo, yo cojo una pistola y la mato. O a una anciana de 90 años, yo le doy un palo. O sea, en eso generalmente está ese señor, ya no solamente el delincuente, sino el adicto. Esto agrava. Lo que pasa es que aquí los niveles de consumo donde más se han disparado es en las clases media y alta. Sí, pero en la baja también, por esa situación. Bueno, sí. Y de peor calidad. Y con drogas más baratas como el crack, etcétera. Que es más maldita. Sí. Lo que sucede es que todavía no tenemos la cantidad de violencia que puede desarrollar la narcoadicción en República Dominicana, porque eso es un proceso. Nos falta por llegar. Falta por llegar, pero tenemos... Ahora, ¿qué pasa? Que los muchachos que antes salían a asaltar, a robar cadenas para comprar tenis y esas cosas, ya tienes ingresos asegurados hasta de 50,000 pesos mensuales vendiendo. Sí, lo que pasa es que ellos, ese es el que tiene el punto, pero no hay tantos puntos. Está el consumidor que ya no solamente quiere un par de pesos para comprar la gorra del domingo, sino quiere una porción. Entonces, esto también aumenta la delincuencia en esta etapa. Potencializa. No hemos llegado a esta etapa. Ahora, todo esto... déjame explicarte algo. Lo que pasa es que los puntos no son tan pocos y las cadenas que componen los puntos no son tan cortas tampoco. Y eso ha creado una economía sumergida del narcotráfico en los barrios. Y esos jefes de esos puntos de droga tienen alianzas muy claras con personas que necesitan protección en los barrios, sobre todo con ancianas abandonadas. Ellos les sirven comida, medicamentos, porque su casa les sirve como punto estratégico operativo. Mujeres abandonadas con 2 y 3 muchachos también la apoyan, ellos en labor social. El control y el liderazgo del barrio pasó del cura y el club deportivo y cultural de los 70 al narcotraficante buena gente, porque no hay nada más buena gente y solidario que un narcotraficante y un corrupto, porque yo debo, como corrupto y narcotraficante, marcar mi territorio. Claro, tiene que marcar con solidaridad. Y ejercer el dominio sobre tu Lo más interesante es que incluso hasta la presencia del Estado ha ido perdiendo principalía en esos sectores, a punto de que la propia policía les responde a los operadores de los puntos de droga. Ya eso es un escándalo que aquí nadie puede disimular, nadie lo puede ocultar. Vamos a una pausa y continuamos. Como ustedes ven, esta interesante entrevista con un tema tan
fundamental para todos en el día a día, que es lo peor. Ya regresamos. Pero yo un día conversando con un ministro de Interior y Policía, cuyo nombre me voy a reservar, me dijo, tus ideas son muy buenas, pero eso afecta a grupos de poder. Y aquí ningún presidente puede meterse con esos grupos de poder. Daniel Pou, ante la acometida de la delincuencia, sobre todo aquella semana donde en días hubo asaltos a bancos, ferreterías, fue una semana terrible, se tomó la decisión de crear las patrullas mixtas, es decir, soltar la guardia, como se dice popularmente, a la calle junto con la policía, los patrullajes mixtos. ¿Qué lectura le da un especialista como tú a esa decisión del Estado ante el problema de la delincuencia y la violencia? Mira, Pablo, para mí esas son medidas desesperadas que muchas veces se toman sin pensar realmente lo que debe en términos fácticos realizarse. Yo creo que eso demuestra que alguien en el Estado no está haciendo la tarea. Y digo que demuestra que alguien en el Estado no está haciendo la tarea porque todos sabemos que militarizar la seguridad o policializar las ciudades no resuelve el problema porque no ataca las raíces. ¿Qué tú hubieses hecho como ministro del Interior? Que uno nunca sabe, señores, uno nunca sabe. Si te toca a ti como ministro del Interior o el primer ministro de Defensa Civil, ¿qué te parecería a ti? La otra alternativa. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana es un tema eminentemente que es responsabilidad del ministro de Interior y Policía. Y aquí hay que recordar que desde el año 2001-2002 se ha querido hacer conciencia de la necesidad de que, como ya tenemos tantos diagnósticos sectoriales y estadísticas e informes. Yo digo que aquí todo está diagnosticado y funglorizado. En un centro de pensamiento se genera mucha reflexión. Y sobrediagnosticado. Nosotros tenemos que empezar a hacer tres cosas fundamentales. Ok, viene la primera. Primero, las transformaciones institucionales en lo que tiene que ver con el gobierno de la seguridad. No podemos tener un Ministerio de Interior y Policía que sea una caja de recaudación del Estado. Tiene que ser un ministerio que diseñe políticas públicas en el área de seguridad. ¿Y cuántos años hace que se sabe eso? Porque eso me lo repetiste, me lo dijiste tú a mí. Hace como 7 años. Exacto. Sí, sí. Y de hecho... Este es un país aplazado en muchas cosas. De hecho, pero lo que pasa es que eso lo bombardean porque tener un ministerio recaudador le permite a quienes operan... Pero se puede ser recaudador y hacer su trabajo. Sí, se puede hacer las dos cosas. Sí, lo que pasa está que... Se quedan donde está el dinerito, la recaudación. Sí, bueno, y entonces tú tienes un ministerio que no tiene gente en capacidad de pensar en términos de políticas públicas, sino de recursos mediáticos para hacer parecer que el ministro lo está haciendo bien. Y el otro ¿Qué puede explicar que pase el tiempo y esas cosas no se hagan porque son más que lógicas? Estas son cosas que no soportan un taller para discutirlo. No. O sea, son evidentes. Sí, exacto. ¿Por qué pasa el tiempo? ¿A quién no le conviene? Porque hay cosas que yo sé que los gobiernos no lo hacen porque afecta a un sector poderoso. Entonces el gobierno se echa para atrás. Pero en esto, dame una explicación porque yo no lo entiendo. Bueno, hay que hacer las transformaciones institucionales, hay que definir políticas públicas, hay que consolidar alianzas al interior del Estado, porque el problema del delito no es tan solo un problema criminal, es un problema de salud pública, es un problema que tiene muchas implicaciones. Pero yo un día conversando con un ministro de Interior y Policía, cuyo nombre me voy a reservar, me dijo, tus ideas son muy buenas, pero eso afecta a grupos de poder. Y aquí ningún presidente puede meterse con esos grupos de poder. Los niveles de discrecionalidad que se practican desde las agencias de seguridad. Nosotros tenemos una DNCD que
que su superior inmediato es el presidente de la República, en vez de ser el Procurador General de la República, que es el responsable de la política criminal del Estado. Tenemos un Ministerio de Interior y Policía que le administra la parte financiera y de recursos a la Policía Nacional, pero no puede trazarle lineamientos en términos de una política de seguridad ciudadana. Lo que pasa es que hace más de 10 años que hemos conversado eso contigo y con otros especialistas en este programa. Entonces porque ya dijiste algo, reforzando lo que yo había dicho, te dijo ese amigo, mira Daniel, es que esto afecta, este sector son poderosísimos, tú sabes. No, es que estamos hablando de cosas que por qué no hacerlas, que no tiene que ver con los poderosos, bueno, sino con que el Estado funcione mejor. Yo le he pedido al señor presidente de la República, con todo el respeto que merece, en la propia policía no saben de qué tamaño es la policía, ni dónde están sus recursos. Vamos a iniciar haciendo una auditoría de personal de la policía. Anda, Palcara, ya te metiste con la policía, ¿qué problema tengo yo? Porque tú sabes los años que tiene uno hablando de la bendita reforma de la Policía Nacional, de la nueva policía bien entrenada, con mejores condiciones de trabajo y laborales. Dignificada como debe ser. Uno de los graves problemas que tiene todo jefe policial, y más de uno me lo ha dicho, más de uno, dice, el problema es que nosotros necesitamos 1000 nuevos agentes, entonces mandamos a buscar, solicitan 300. Entonces el filtro es inoperante. El filtro funciona cuando tú solo tienes 1000 plazas y solicitan 10,000. Entonces, tenemos un problema de que la República Dominicana tiene la policía que paga. Entonces, pasa el tiempo. Escúchame, y la que improvisa. Bueno, pero es que porque no la paga, es una policía improvisada. Lleva B. Bueno, una policía que se nutre de la marginalidad, de la exclusión, del desplazado, como tú lo quieras nombrar. En cualquier país, mínimamente, donde hay decisiones serias, un policía para salir a la calle, a tener contacto con el ciudadano, dura por lo menos 1 año y medio de entrenamiento. Y es una persona depurada, bachiller, con una serie de grados. Pero tú lo que estás haciendo es transfiriéndole la autoridad que le otorga la sociedad a una institución para ponerla en manos de individuos que incluso son disfuncionales. Pero volvemos a lo mismo. Esto tiene que ver con que hay 1000 plazas y solicitan 300, pero tiene que ver con la capacitación incluso de los protocolos elementales. Esta semana fue asesinado un ciudadano aquí en la Lincoln con los próceres. Y si ustedes ven el video, que posiblemente lo están viendo, estos señores policías municipales y los otros tampoco tienen un conocimiento del protocolo. En Londres dice que el que le falta el respeto a la ley o a un agente de la policía, el agente de la policía sabe cómo pegarte la nariz del asfalto. Sí. Hay manera, entonces hay un protocolo, una manera de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué aquí esas cosas no se hacen? Y el funcionamiento de la policía, por ejemplo, la policía funciona muy bien en esta etapa porque tiene como jefe un gran investigador. Entonces, él toma las cosas, tiene toda la experiencia del mundo. Entonces, en ese aspecto tú te das cuenta de la mejoría. Pero como institución, como política pública, de arriba para abajo, tú dices, pero si todo está escrito. Todo está escrito y hay un documento de cómo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa, Daniel? Bueno, los manuales de procedimiento policial aquí son muy antiguos. Yo los tengo en mi casa archivados y parece que fue Trucutú que los escribió. Ahí no podemos abundar mucho. Y el otro tema, nosotros tenemos una nueva ley orgánica de la policía que pretende transformar a la policía y esa ley orgánica tiene 4 líneas de doctrina. Cuando Guatemala decidió transformar su policía, hizo 2 tomos de 700 páginas de doctrina policial, porque una policía que no tiene doctrina funciona discrecionalmente al antojo de sus jefes, de sus mandos. No, y tiene el sello del jefe. Del jefe. Si el jefe es muy bueno en investigación, hay una mejoría. Hay una mejoría en esa área. El problema es que nosotros tenemos una policía discrecional, que se administra como un cuerpo que flota dentro, sobre el aparato del Estado, pero no es culpa de la policía. Es culpa de los tomadores de decisiones políticas,
dentro del Estado. Daniel, hay otro problema serio con todo esto. ¿Cómo lo de la seguridad es tan grave? Más bien la inseguridad es tan grave. En más de una ocasión ocurre aquello de darle para abajo. Entonces, de repente, lo que es la lucha por ofrecer seguridad al ciudadano pasa por violar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Bueno, después de la pausa, ahora no, después de la pausa, Daniel Pou tiene la respuesta. Ya regresamos. Daniel Pou, el tema de seguridad ciudadana que no ponga en peligro los derechos humanos fundamentales. Mira, ¿cómo jugar con eso y eliminar el dale para abajo? No, es que la seguridad no es un privilegio que le otorga el Estado, ni la policía, ni el Ministerio de Interior al ciudadano. Porque la definición moderna de la seguridad es que la seguridad debe garantizar el pleno disfrute de los derechos ciudadanos. Exacto. O sea, entonces, para garantizar el pleno disfrute del derecho ciudadano en términos individuales, no se pueden violar los derechos de toda la comunidad. Eso es un peligro. Claro, eso es parte del contrato social. Claro, y sí, pero aquí se está rompiendo. Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que no hay una comprensión clara que seguridad ciudadana, derechos fundamentales y Estado de Derecho son tres temas que van dentro del mismo paquete. Porque la seguridad ciudadana no es para estar tranquilo. La famosa palabrita aquí estúpida que utilizan de que para estar tranquilo. No, usted puede estar muy intranquilo. Mientras usted observe los derechos y los deberes con su sociedad, usted puede estar muy intranquilo, muy alegre, muy efusivo. No es para estar tranquilo, porque mi tranquilidad no puede establecérmela un paradigma de una institución del Estado. Mi tranquilidad me la ofrece los paradigmas del Estado social y democrático de derecho, con su legislación, su constitución, las legislaciones pues ordinarias y la constitución, que es la matriz de todo el resto. Entonces, nosotros tenemos siempre, se ha querido y se quiere colar la idea de que nuestro paradigma de bienestar nos lo va a establecer la policía, el Ministerio de Interior, la Presidencia de la República, todo. No, hay un Estado de Derecho que está conformado por legislaciones. Esas legislaciones me dicen, usted como ciudadano tiene que observar este comportamiento, no puede transgredir aquí, no. Y yo le garantizo a usted que yo como Estado le voy a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, usted no puede hablar de Estado de Derecho si usted no le garantiza la seguridad. Y la seguridad no en términos objetivos, sino también en términos subjetivos. Usted no tan solo debe sentirse seguro de salir, no debe estar seguro al salir, al doblar esa calle, oíste, después que usted y yo nos vayamos por aquí, sino que también debe sentirse seguro, porque la seguridad debe existir en la realidad y en la percepción. Ya lo dijiste. O sea, uno de los graves problemas que tenemos aquí es que como la violencia bajó a lo claro, al polígono central, entonces hay una percepción de inseguridad. Si tú buscas, tú lo dijiste, sí. Hay años en que ha bajado la tasa, el número de homicidios. Sí, de homicidios. Incluso el 911, que ingratamente no lo hemos mencionado y hay que hacerle aplausos a ese 911. Una gran gestión. Que ha servido para todo, una cosa, un devaneo primermundista de nosotros, sí. Pero aquí hay otros asuntos que tenemos que resolver. Lo que pasa es que aquí la violencia se democratizó. Ya la violencia abandonó el reducto de Capotillo, de la Sursa, y entonces la violencia delictiva ha alcanzado a sectores sociales que nunca habían padecido ese tipo de experiencia. Pero ¿y hasta qué punto, Daniel Pou, hay un elemento? Estamos terminando ya. Sí. Hay un elemento maldito que tiene que ver con la democratización de la delincuencia, que gracias a las redes sociales
se conoce. Entonces, estoy hablando de corrupción y de impunidad. La impunidad, y aquí hay demasiado de eso, es una especie de incitación a la delincuencia. O sea, los controles sociales se han roto. Entonces, ¿hacia dónde vamos y hasta qué punto el tema, que es un problema de nuestra democracia un poco gris y tan imperfecta como la nuestra, pero es un problema de nuestra democracia, ese tema de la impunidad, hasta dónde tanta impunidad por tanto tiempo, cada vez y además el corrupto cada vez es más fantoche y exhibicionista, hasta qué punto esa corrupción, esa impunidad está disparando el asunto de la delincuencia, porque adiós, aquí estamos robando todo, aquí estamos tocando, o sea, hay que hablar con el tigueraje, como yo cada día, yo de vez en cuando me doy su cerveza con los muchachos del barrio, y para tú aterrizar en lo que hay aquí. Y una de las reflexiones que más se hacen es esa, o sea, hay una democracia, aquí está todo el mundo en eso, máquina. Digo, no, pero espérate, explícame un poco como especialista, que yo Mira, yo soy de Baní, no entiendo mucho. A mí, y yo soy de la zona colonial. No, por eso tú eres de la élite, yo soy más humilde. Mira, a mí la clave para poder interpretar esa situación me la dio un delincuente que estando yo haciendo un trabajo de campo al norte de los Tres Brazos, me mandó a buscar con un motorista. Y tú sabes, cuando uno va a trabajar esa zona, tú tienes que hacer contacto con un jefecito de la zona, porque tú no puedes meter encuestadores a trabajar sin la autorización y la protección de ellos. Y entonces ese delincuente me mandó a buscar con un motorista porque él se enteró que yo andaba por ahí y porque él me conocía. Él fue un muchacho que se inició lavando carros por los frentes del Alcázar de Colón. Y me conocía. Bueno, te voy a decir algo muy sencillo. Él me dijo, me llamó porque quería hablar conmigo y me dijo, y porque me van a matar. Y antes que me maten, yo quiero que tú me escuches. Y soltó. Y soltó. Me dice, antes nosotros teníamos un pacto con la policía. Habían cosas que no se podían hacer. Pero con el tiempo, sectores protegidos por la policía y de la misma policía, y señalan una jefatura específica, empezaron a competir con nosotros haciendo sus propios grupos para operar en paralelo con nosotros, empezaron a competir con nosotros. Y eso viene de la impunidad de arriba. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Que fue bajando. Y ahí nos dimos cuenta lo débiles que eran ellos y le perdimos el respeto. He concluido. Y así termina esto. Así termina. Bueno, don Pablo. No se aleje tanto porque el tema de la seguridad ciudadana va y viene, empeora, mejora, pero lo cierto es que, como dice alguien muy querido y admirado por nosotros, así no podemos, profesor, así no podemos. Creo que todo lo que se haga es poco por el tema de la inseguridad ciudadana, y qué bueno que hemos disfrutado de una persona de tanto conocimiento y experiencia como Daniel Pou, un gran especialista en este tema fundamental como la seguridad o la inseguridad ciudadana en distintas aristas. No hay un segundo más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, pues ya está a su disposición en nuestro canal de Makini en TV. Una feliz noche, si es en familia, mucho mejor. Buenas noches.